3 y 7 minutos. Aquí estamos de nuevo, Milenio 3 en la cadena SER, como siempre. Y prácticamente ya a un paso del 2014. Y empezamos en el 2002. Y seguro que ya empezamos casi con estas músicas cósmicas, que limpian un poco el ambiente porque ha estado cargado de un montón de informaciones. Hemos tocado, gracias a vosotros, el inconsciente colectivo humano, para intentar aprender. Pero ahora, como siempre, la nave viaja a otros mundos. Porque la nave es imprevisible y ahora busca otro punto en el camino. Un punto luminoso, un punto que nos enorgullece, el punto del encuentro con un buen amigo. Y es que esta versión aero del mítico Oxígeno 2 de Jean-Michel Jarre no se lo ponemos a cualquiera. Hace un tiempo, ¿cuánto tiempo ya?, conocimos a un artesano que realmente nos maravilló, pero por dos cosas: por su obra y por su personalidad. Yo diría que por su alma, por su bonomia, porque no es fácil encontrarse con buenos profesionales y tampoco es fácil encontrarse con personas de esas por las que uno pone la mano en el fuego. Un día hace mucho tiempo conocimos a un personaje y de inmediato lo adoptamos a esta gran familia que es la nave del misterio, porque nuestra idea era hacer algo más, era casi poder tocar el misterio. Oíamos el misterio, veíamos el misterio, soñábamos con el misterio, a veces teníamos pesadillas con el misterio, pero eso de tocarlo, eso de poder crear de la nada, moldear una realidad que para muchos es fantasía, pero en la que nosotros creemos con fuerza, todo este tema que para nosotros es sagrado y para vosotros sé que también podría cobrar forma efectivamente, pues sí. Y hubo un artesano, hubo un maestro, hubo alguien concienzudo que con su equipo fue creando cosas. Y esas cosas, esta jornada precisamente, y no es inocentada, resulta que han dado un nuevo paso. Resulta que se han convertido en prácticamente oportunidad para todo el mundo. A través incluso de nuestra web, de la nave del misterio, de ikerjimenez.com o de las redes sociales, siempre Nave del Misterio, podéis acceder rápidamente. Ha habido un trabajo enorme de Guillermo León en la confección de esa especie de gran catálogo o tienda de los objetos de un genio. De un genio para nosotros, sinceramente, que vive el misterio y que por eso en sus piezas vive algo del misterio. Porque si no hay fórmula y si no hay manera, o se hace creyendo en lo que se hace, o todo tiene un camino muy corto. Y caramba, son ya muchos años junto a Juan Villa. Y es que muchos ahora mismo lo visualizarán, ¿verdad? El artesano metido en mil fregados. Quizá nos cuente algo más esta noche. Sé que nuestro compañero Diego Marañón le ha preparado uno de esos pequeños homenajes, casi como tira audiovisual. Así se pueden llamar las cosas que hace como presentaciones de uno de los nuestros, Diego Marañón. A ver cómo suena ese artesano del misterio, ese artesano de la nave de lo imposible que es Juan Villa. Juan Villa, artesano máximo, las cabezas de jíbaros. Nuestro artesano, Juan Villa, ha dispuesto todo esto tal y como al parecer se encontró. Todo rápido, claro. Esto parece de plutonio. Casi lo tenemos, ya está emergiendo. No hay programa en el que no haya un objeto made in Juan Villa. Y les aseguro que aunque sea la recreación de nuestro genial artista Juan Villa, la imagen del cadalso nos produce escalofríos. Uno entra a robar en casa de Juan Villa y tiene que ser terrorífico, ¿no? Aquí tenemos, le ha traído Juan Villa algo parecido, similar. ¿Te acuerdas, Juan, cuando la sacábamos por aquí con un carricoche? Sí. En el primer momento. Tardamos el tiempo que tengamos. Y fijaos, ahora Juan Villa, como siempre él hace sus cosas, son pastas, texturas, cosas. Hay muchas cosas artesanos en la tele ya, ¿eh? Y nada, de repente mezclamos dos cositas y venga, rápido, vamos, ole, y... ¡Ole! Ole. Es uno de los códigos del programa. Y ya verás la que montamos aquí en un momento. 3 y 12 minutos. Directamente accedemos en la pantalla a través de ikerjimenez.com o de Nave del Misterio. ¿Y qué nos encontramos, Carmen? Está ya todo activo. Desde hoy.
Pues sí, no es broma, no es broma. Que con... alguna gente pensaba que era inocentada. No, no es una inocentada. ¿Qué ves? Cuéntame qué es lo que ves. Pues mira, veo muchos amigos del programa. Amigos, te quiero decir, gárgolas, pazuzus, máscaras, Clara dice opars. que ya se ha pedido el pazuzu, Clara, ¿no? Sí, ya está a punto de pedirse el pazuzu. Vamos, Hadas extrañas, veo todo tipo de astronautas de la antigüedad que han aparecido en el programa y que han sido hechos por Juan Villa. Y pone tienda... Entra y descúbrela, la tienda de la nave del misterio. Javi, tú has hecho algún pedido, me parece, ¿no? Yo he hecho el super pedido de las Navidades. Cuéntame, porque... por favor, ¿es secreto o no? ¿Se puede contar? No, se puede contar. Ya ramplé en la exposición de Cuarto Milenio y ahora he terminado de completar. Le decía a Guillermo León que después de esto voy a tener que comprar otra estantería del Ikea para casa. Cuéntame por Pues favor, mira, qué es lo que tienes, porque me gustaría saber tú por dónde has ido. Sí, pues he cogido el Pazuzu también, que es terrorífico. Que es el demonio del exorcista, el original. Sí, he cogido también ese astronauta de la antigüedad de Ecuador. Brutal. He cogido el mítico jersey de cuello de pico de Göbekli Tepe. Tremendo. Que es, para mí, desde luego, no lo había visto en estas estatuillas, en estas figurillas, y es el que más me ha impresionado, el que más me ha emocionado. El gigante de Balikligol, quizá el primer dios de la humanidad. Y bueno, creo que por ahí va todo. Ole, ole, Juan Villa, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, Carmen, Javi, a todos por ahí. Bueno, pues que estamos muy contentos, Juan, ¿eh? Un ole, ole muy grande por vosotros también, claro que sí. Estamos muy contentos porque ahora muchos amigos ya en toda España y en todo el mundo saben que eres el artesano de la nave del misterio y nos lo pedían hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué esto no puede estar en manos de todo el mundo? ¿Podemos contar algún secreto? Tenemos algunos minutillos para que conozcáis más la biografía de, yo lo digo, ¿no? El artesano del misterio en este país. Yo creo que eso es una responsabilidad, Juan, y también es una singularidad. Y está claro, lo que pocos saben es que a ti te interesaba el misterio mucho antes de entrar en la nave del misterio, ¿no? Pues la verdad es que sí. Estábamos comentando estos días, ¿no? Desde pequeñín yo estuve refrescando el otro día dibujos y tengo unos dibujos rarísimos que a día de hoy me sorprenden, ¿no? Con unas naves voladoras, con unos monstruitos. Yo creo que desde siempre he estado muy interesado por estos temas, ¿no? Yo os veía por televisión, de hecho, antes de conoceros. Y desde luego para mí es un honor y una aventura fantástica y mágica completamente el estar formando equipo con vosotros, sin duda. Y muchas sorpresas y muchas historias. Yo decía en este corte que ponía Diego Marañón que entrar en tu casa, o más bien en el almacén de Prometeo, porque aquí la clave es Prometeo, que enseguida la web también estará operativa, y de momento estamos echando un capote a nuestro amigo porque creemos que se lo merece todo, porque no es nada fácil. Hay una leyenda urbana, yo digo, que es que pedimos las cosas en Cuarto Milenio con muy poco tiempo, y yo digo que eso es leyenda urbana, que no puede ser verdad, que a mí se me crucen los cables. Y yo digo que es realidad. A falta de 3 días. Que a ti se te cruzan los cables a falta de un día. ¿Cuál ha sido el trabajo más...? Y te digo una cosa, y lo puedo decir, es que Juan, en tantos años de programa, nunca ha fallado. Siempre ha llegado a la pieza a tiempo. Creo que algunas han sido, bueno, no por los pelos, sino casi más allá, ¿no? En el sentido de que es muy difícil. Tú recibes la idea. ¿Cómo es el proceso? Cuéntalo, Juan, porque esto es un poco secreto de la nave, pero me gustaría, porque muchos nos preguntan, oye, ¿cómo es posible que haya esta escultura aquí? Esta cueva pintada, esta figura impresionante, estas figuras de la peste, este cadalso de la Inquisición, ¿esto cómo surge? Cuéntalo tú. Sí, la verdad es que, bueno, es verdad que algunas veces hemos llegado por los pelos, pero es un mito, es un mito. Ya. Tú sí que tienes pesadillas cada vez que, bueno, mira, os que tengo que manda un decir mensaje. Breve paréntesis, estoy ahora mismo en el almacén donde tenemos todas las figuras. ¿Estás ahora en el almacén? Sí, sentado en el despacho, enfrente mismo tengo una de las recreaciones del Museo Warren que hicimos, por ejemplo, ¿no? ¡Qué bueno! Y tremendo, aquí me está acompañando, me da también buena energía. No tendrás la muñeca esa tan terrible. Que cierre bien la vitrina. Muñeca no puedo con ella, Carmen. La tengo guardada a cal y canto porque me da mal rollo, es una de las pocas piezas que me da realmente malas vibraciones, ¿no? Ahora te voy a preguntar tu ranking de mal rollo, ¿vale? Pero dime primero, ¿cómo suele ser la forma de operar? Es que esto no ocurre, yo no sé si ocurre en otros países, pero un artesano que se dedica en tiempos de televisión, que son tiempos rapidísimos, a recibir, ¿qué? Una llamada, cuéntanos cómo es. Bueno, pues realmente la dinámica es, a partir de la idea que tenéis, me lanzáis un poco el proyecto. Fantástico todo el equipo de documentación que tenemos en el programa, estupendísimo todos los compañeros, me pasan rápidamente fotografías, una descripción y normalmente me suelo poner en contacto pues bien con el
con el especialista que vaya a venir al programa para absorber todos los datos posibles. O sea, que hay un trabajo de investigación. Efectivamente, y fíjate, mira, aunque tengamos 4 días, y no por decir 4, sino porque son 4, prefiero dedicar uno entero a investigar, a estar muy seguro, empaparme bien de la figura, del objeto, cómo va a ser, de su historia, y después ponerme los otros 3 a realizarlo a tope, ¿no? Hay un elemento un poco chamánico como en todo lo artístico, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo ahora mismo, no sé por qué, Juan, al maestro Chicho Bañez Serrador, que en la Claro. mesa de la nave del misterio, y tú lo sabes bien, nos decía Sí. que su padre se transformaba, que su padre no era un actor, que su padre acababa tomando, ¿no?, el ánima, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, y se creía de verdad Allan Poe. Qué diferente, ¿no? Qué diferente interpretar a Allan Poe o creerte que Allan Poe eres tú. Claro. Bueno, pues yo creo que en las creaciones, Juan, Uh-huh. sean pequeñas, sean las que están ahora mismo ya a disposición de todo el público, Sí, sí. que yo lo digo, yo creo que es un regalo, y yo creo que si alguien lo merece en este país es Juan Villa. Sí, es un regalo fantástico para quien ame el misterio, ¿no? Por vez primera, reproducciones que es que a veces no tienen nada que envidiar. Hombre, por supuesto que las originales son las originales, pero tienen todo ese cariño y son trabajos artesanales, que aquí no hay ninguna maquinita que haga las figuras, que son cada una hecha por Juan y su equipo. Bueno, pero claro, hay un proceso también de dejar el ánima de algo, ¿no? Y yo creo que con algunas piezas tienes tu propia historia, Claro. de que las miras y dices, joder, aquí está la esencia del misterio. Esto no está hecho como un trabajo profesional, hay algo más, ¿no? Claro, efectivamente, aparte de que modelamos, hacemos moldes, la reproducción, tallamos, infinidad de procesos que cada pieza conlleva los suyos propios, ¿no? Porque son los más adecuados, pero realmente te tienes que dejar llevar por la pieza y por toda la historia que tienen. No podemos olvidar que no son solamente objetos con una forma tridimensional. Detrás hay una historia, hay unos componentes a veces muy duros, muy fuertes, ¿no? ¿Como todo cuáles? eso te tiene que envolver y te deja. ¿Cuáles recuerdas como...? Yo sé que hay alguna, ¿no? Alguna figura prehistórica que te impacta especialmente, ¿no? ¿Cuáles son esas piezas que luego cuando las miras, como toda creación, crees que tienen esa pátina del misterio real, ¿no? Fantásticas. Mira, yo aquí delante tengo, igual que tenéis vosotros en casa y que está en la nave, el hombre del león de Ulm, Impresionante, ¿no? impresionante. Que me parece fascinante cuando tuvimos que recrear la pieza para el programa. Me pareció una figura realmente apasionante, ¿no? Porque decíamos antes, Balikligol, el gigante de Göbekli Tepe, para quien Tremendo. ahora mismo, en tiempo real, si se meten en la web pueden ver estas piezas, pero para quien no lo vea, es un gigante que parece un extraterrestre hace 11.000 años en Turquía. Pero esta que cuenta ahora Juan es una figura de un hombre o una mujer, parece que es un hombre, cuya parte superior se ha convertido en león. Tiene 36.000 años que se sepa, y las últimas dataciones la hablan de 39.000. Es la primera escultura de la humanidad. Y la primera escultura generada por esta maravilla que es el ser humano resulta que es lo que parece una transformación chamánica. El hombre bestia. Te voy a contar una anécdota que te va a gustar mucho, Juan. Sí. Es que, no voy a decir el nombre, porque quiero que sea sorpresa para Cuarto Milenio. Ajá. Una de esas personas que nunca imaginaríamos, de gran prestigio, ¿cómo decirte? Viene a Cuarto Milenio en un tiempo. Hemos hablado con él. Estuvo viendo el plató. Y le dije, hombre, pues te regalo algo, ¿no? Dije, te regalo algo. Él no decía más que maravillas, conociendo el medio televisivo, de las creaciones que hay ahí, ¿no? En la parte del gabinete de curiosidades de Carmen, en otras zonas. Pero hubo una figura que en cuanto pasó junto a ella, dice, no sé qué ha pasado, ¿no? Pero esta figura tiene que estar conmigo, ¿no? Y era el hombre león de Ulm. Ah, sí. Sí, señor. Wow. Sí, señor. Esas cosas pasan, ¿no? Qué bueno. Y oye, y el ranking de las pesadillas, nunca mejor dicho, esas figuras que te dan miedo hasta a ti. Pues mira, sin duda, lo comentábamos antes, ¿no? La figura, la muñeca Anabel, que es... Con lo sencilla que es. Sí, Me da que además rollo. es muy distinta a como aparece en la famosa película que han recreado hace poquito, ¿no? Pero la figura real, pues no sé por qué, de repente en el viaje de regreso de la grabación aquí al estudio, al taller, al almacén donde tenemos todo, me empecé a emparanoiar un poco con la historia, ¿no? Me metí más de la cuenta, quizás. Nos suena eso, nos suena. ¿Sabes lo que pasó con la muñeca de verdad cuando iba en el coche de viaje? Hablamos con de los la Warren? muñeca de los Warren, que enseguida la gente puede verla con un clic, vamos. Efectivamente, pues. yo te estaba escuchando la voz, Carmen, reviviendo la historia y con la muñeca detrás. Me imagino a Juan Villa cagándose en No mí. podía con ello. Al ir en la furgoneta hacia Valladolid. Es verdad, los Warren, ellos mismos
mismos lo contaron, que esa muñeca es la que tienen encerrada en una urna todavía hoy en día. No dejan tocarla, no dejan que nadie abra esa urna porque creen que es maligna. Cuando ellos se la llevaron de la casa en la que estaba hacia su pequeño museo, en el coche, dice que tuvieron un accidente, que tuvieron muchos problemas precisamente porque la muñeca Annabelle se los provocó. Y sí que es una de las reproducciones tuyas que daban mal rollo, sí. Pero es cierto que a veces tienes objetos y ves objetos y te dan mala sensación y cuando los recreamos pues intentamos ponernos en esa piel, ¿no? Es decir, ¿por qué los hacían? ¿Con qué finalidad? ¿Qué motivación hay detrás? ¿No? Para todo eso forma parte de la pieza y al final es el reflejo que se ve también, ¿no? Que se transmite. ¿Quieres preguntar algo a Juan, sí, Clara, yo quería Javi? aprovechar que tengo a Juan a tiro. Qué bueno, buenas noches, Clara. Buenas noches, a que tuve la suerte de conocer precisamente durante los días que duró la Expo de Cuarto Milenio, que mucha gente me pregunta a mí, y digo, pero a mí, ¿por qué me preguntáis? ¿Cuándo esa exposición se va a hacer itinerante y va a visitar otras ciudades? Ojalá podamos hacerlo, es que la burocracia y ponerlo todo en marcha es difícil, pero ya lo hicimos, fue un aluvión tremendo. Mucha gente que se quedó con ganas de poder entrar porque fue aquello increíble. Ojalá lo hagamos, ¿verdad, Juan? Seguro, Esto de la tienda es un primer paso. Fue una experiencia tremenda y única. Sobre todo el contacto directo con la gente, ¿no? Y poder tener un ratito y charlar con todos. La verdad es que fue maravilloso. Sí, sí. A mí, Juan, enhorabuena primero. Me impresionó mucho cuando entramos en plató una vez a grabar uno de estos temas. Sí. En concreto era de Rumanía. Yo traía el reportaje de los vampiros. Sí. Íbamos a hablar, te acordarás, ¿no?, de esas máscaras que se utilizaban en los entierros para que los Strigoi no reconocieran a los que estaban enterrándolos. Mira, me estoy asomando ahora por aquí un poco y ahí las veo al fondo. Pues sí. Es que son terribles, porque yo recuerdo que las vi, estuvimos indagando además, y tú me contaste, Juan, que esto es un detalle yo creo que muy interesante, que las habías hecho con los mismos materiales o prácticamente los mismos materiales con los que estaban hechos las originales, ¿no? Efectivamente, no siempre podemos, lógicamente, cuando nos tocó tallar a la estatua de Lincoln, no podemos tallarlo en mármol, no llegaríamos a tiempo. Pero en algunos casos, en el caso de las máscaras rituales de Rumanía, intentamos recrear también, si tenían elementos sobre todo naturales, que eso siempre es muy interesante, ¿no? Los chamanes utilizan mucho este tipo de elementos naturales. Siempre intentamos recrear a partir de materiales lo más parecido posible, claro. Yo recuerdo el hombre que hiciste de la peste. Que además muy mal rollo. Que además creo que utilizaste el rostro de alguien tuyo conocido. Sí, bueno, esto es os puedo desvelar. Realmente el hombre de peste negra que hicimos, yo recuerdo perfectamente el plató con un carruaje antiguo que trajisteis, estaba el doctor Cabrera. Es un vecino de... Bueno, pues ha quedado inmortalizado ese vecino. Es un vecino inmortalizado en Hombre de la Peste, y me preguntaba, ¿y para qué va a ser? Bueno, fui un poco cauto a la hora de contárselo, ¿no? Pero con unas bubas terroríficas por todo el cuerpo, estaba además desnudo. Te voy a contar una anécdota. Sí. Ese muñeco me lo pidió mi hermano para un Halloween. ¿Sí? Porque tenía, para ponerlo en un sitio que regentaba él. Y después de acabar la noche de Halloween, lo llevó a casa de mi madre y lo puso en una cama para volver a traérmelo a mí. Pero no sabía que su hijo pequeño, de 4 años, iba a entrar al día siguiente en esa habitación. Wow. Cuando el niño entra y ve el muñeco lleno de bubas, completamente desnudo en la cama, salió corriendo, llamando, papá, hay un muerto en la habitación. Desde ese día no quiere entrar a esa habitación. Ay, pobrecillo, madre mía. Pues vamos a tenerle que enseñar el muñeco de verdad y que vea que... Se lo intentamos enseñar y fue imposible. Sí, porque era un muñeco, era un muerto. Pesadilla. Y luego, oye, de la tienda que ya está activa desde hoy y que se puede acceder por diferentes vías y también desde la nave del misterio, desde ikerjimenez.com, y Guillermo y Diego también ayudando, darán todos los datos y toda la difusión que ya está en redes. ¿Tú
¿qué clicarías tú mismo como artista? ¿Qué te pedirías? ¿Qué te llevarías de lo que está ahí en ese escaparate? Que es como entrar en la tienda de las maravillas. Es una tienda donde está separado por diferentes áreas. Hay arqueología, hay iconografía del misterio, hay gabinete de las curiosidades, hay un montón de cosas, máscaras de poder ancestral. Pero tú, ¿qué clic harías? Claro, la verdad es que nos apetecía un poco con esto, jugar un poco con el mundo de la fantasía, de la imaginación, que me parece indispensable, ¿no? Hay muchas piezas. Yo creo que si me tengo que decantar por una, que es complicado, ¿no? Hay dos. Me entusiasma el ser de Atacama, me entusiasma realmente. El pequeño extraterrestre que apareció y que fue tan polémico. Sí, con toda supuesto su historia. extraterrestre, claro. Sí. Y después una de las vitrinas, una de las vitrinas que representa como una especie de sirena momificada, una sirena disecada, como estas sirenas antiguas que hacían, cogiendo muchas veces partes de pez, partes de mono, disecando y cosiendo, ¿no? Ese mundo me resulta muy atractivo, ¿no? Pues yo creo, bueno, hay de todo, y que la gente explore y iremos yo tengo una poniendo cabeza reducida al lado de mi ordenador. Jíbaros, Sí. que es, por cierto, lo de los jíbaros, que recuerdo un crítico, no sé si era Monegal o algo así, que la verdad es que estuvo muy simpático con nosotros y que le mando un abrazo porque sé que ha estado simpático en muchas ocasiones. Sí. Resulta que decía, es que Iker parecía el arguiñano del terror, porque resulta que... Pero eras tú el que estaba a mi lado, me decían a mí, pero eras tú, como tantas otras veces, el que estaba a mi lado con una olla, si no recuerdo mal, estaba el doctor Cabrera, no me acuerdo muy bien, pero hacíamos el proceso para hacer una de estas zanzas, ¿no? Unas cabezas jibáricas, cabezas reducidas, que se convirtieron en símbolo. Pero es que luego, para Juan, hacer cada una de esas cabezas, que ya están ahí a disposición en un clic, resulta que son las más difíciles de hacer. Esto no lo sabía yo, ¿no? Son las más complicadas, sí, son las más laboriosas. Realmente imitar el aspecto de la piel, y ya no solamente de la piel, sino esa pátina que tienen, envejecida, muy añejo, muy vetusto, muy deteriorado a veces, ¿no? Y lleva los pelos, son una de las piezas más complicadas de hacer así. Hemos puesto alguna vez reproducir. ante especialistas, estos son pequeños truquillos, ¿no? La cabeza del jíbaro, y claro, por supuesto no la distinguían especialistas, de una cabeza de jíbaro real. En fin, Juan, un artesano en la el siglo... calavera de cristal, también muy recomendable. Sí, el Queda Moai. muy bien con lo que se llevan las Hay calaveras. muchas historias detrás de cada pieza. Vea, Clara decía el pazuzo, ¿alguno más te vas a pedir? Sí, yo el pazuzu seguro. Y luego, alguno más? Pues no sé si pedirme esa cosa, el contenedor de espíritus. Ese Y era mal alguno rollo, más que seguro que ese era cabe. mal rollo. Yo me voy a pedir el gigante de Valicligol también. Yo me pediría muchas cosas. El Moai me gusta, pero el gigante me gusta, y me gusta un astronauta que sale en la portada de la web, que tiene un brazo extendido, que es el astronauta de Ecuador. Pero hay uno ruso, el astronauta de Kiev, como con unos botines terribles, que también es como un símbolo, ¿no? También me lo pediría. ¿Tú, Carmen? Yo el hada, porque el resto tengo Maravilloso. muchas. Sí. El hada. ¿Y Javi? Es que Yo tú has hecho estoy pedido. listado con la diosa Anunnaki también, que se me olvidaba, y que también La he diosa incluido. Anunnaki, sí Una señor. pasada. Eso para los reyes, ¿vale? Sí. Bueno, pero dime. destacar además, yo recuerdo hace tiempo que Juan nos hizo unos regalos en Navidad a todo el equipo que eran una maravilla, eran esos pequeños, esos mini ataúdes escoceses, y es que no había dos iguales, es que cada uno era único, y esa es la muestra de que la esto es gárgola, artesanía Juan, la pura. gárgola La tampoco la gárgola. tengo. Oye, Gárgola. o los aviones de oro Los oparts, los exacto, colombinos. los oparts, y además con hojas informativas, con un cuidado. Hay que decir una cosa, Juan, como colofón, en el pleno siglo XXI hay un artesano que ahora por fin da el paso de que por lo menos mientras haya unidades, mientras haya existencias, mientras haya fuerza y haya ganas, que esas las hay, da sus productos artesanales, y cada uno de ellos con la firma de alguna forma de Juan Villa, es decir, no estamos hablando de una manufacturación, ni esto tiene nada que ver. Yo creo que lo que es bonito, Juan, es que un sueño como el de Nave del Misterio, que es tan a contracorriente, tan de fantasía, que suena, como decía Clara, a las reuniones, de alguna forma ya nos gustaría, ¿no? Pero Mary Shelley, Sheridan Le Fanu, Polidori, la gente que amaba la fantasía, resulta que esa fantasía se convierte en objeto y que se lo damos al público porque nos queremos también un poco en deuda, y que mucha más gente puede disfrutar de esto, ¿no? Que no solo es una pieza, que es el símbolo de una afición, ¿no? Y el símbolo de una creencia en la fantasía. Te damos un abrazo, Juan.
Para nosotros es un premio trabajar contigo en esto, en esta tienda de la Nave del Misterio, pero para nosotros el premio de verdad, te lo digo como equipo, es conocerte hace tantos años, un profesional de tal honestidad, tal entusiasmo, tal ilusión, que para nosotros también es ejemplo. Nos ponemos retos mutuamente y seguimos adelante. Juan, para nosotros es un orgullo, te lo decimos todos y te mandamos un fuerte abrazo. No os podéis imaginar, un placer y una de esas casualidades únicas, cósmicas que se dan, ¿no? Al habernos encontrado, seguro. Que sigamos moldeando y modelando muchos sueños, Juan, en el 2014. Claro que sí. Un abrazo muy grande, compañero. Un fuerte abrazo a todos y buenas noches. Y es que de verdad, no es porque sí, no es una cosa cualquiera, es un compañero al que tenemos un afecto tremendo y que hace algo que no hace nadie, creo yo, Clara, en el mundo, ¿eh? Creo yo que no hay nadie dedicado en cuerpo y alma a esto, ¿no? ¿Qué nos iba a decir hace años, ¿no? Que a lo mejor cuando estábamos precisamente mirando fotos de estas piezas, nunca podríamos tenerlas en las manos a menos que fuéramos a un museo y ni siquiera entonces, solamente poder verlas, que iba a haber una tienda, un lugar al que dirigirse y poder tenerlas. Desde luego espero que aguanten las unidades hasta que haga yo un pedido, por lo menos. Claro, pero eso es lo que pasa, Clara, que además yo sé que Juan ha hecho un esfuerzo enorme en la cuestión precios, que son cosas, sé también que la cosa está muy difícil y aunque no podáis comprar, os lo digo, merece la pena vagar por esa tienda virtual y ver las piezas. Es que es un museo, es maravilloso, es un gran trabajo. Ahora vamos a hablar de algo y quien quiera, pues acceso libre y directo, por supuesto. Nos enorgullece, ¿no?, apadrinar de alguna forma un proceso tan bonito en el que habrá novedades. Seguro que incluso nos dais ideas para hacer figuras nuevas y nuevos proyectos. Fíjate, en este tiempo, estamos ya casi en 2014, nos ha dejado un personaje entrañable, vehemente y duro de pelar en muchos aspectos, ¿no? Todo un personaje, toda una época y un misterio del que tú sabes mucho, la Sábana Santa, que a él, que es lo bonito, ¿no?, le apasionó, le arrebató. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Nos ha dejado quién? Pues nos ha dejado el padre Loring, el padre Jorge Loring, un viejo conocido, como decías, que curtido en 1000 batallas. Si la semana pasada decíamos que el doctor Cabrera hablaba casi a puñetazos, pues prácticamente lo mismo podríamos decir de este hombre que... Pero a puñetazos, puñetazos, ¿eh? Sí, nos ha dejado a los 92 años, ha vivido una larga y fructífera vida. Nos dejaba esta semana, él había nacido en Barcelona. Había pasado su juventud en Madrid, pero había ejercido la mayor parte de su profesión, ¿no? Él era sacerdote en la zona de Andalucía, en la zona de Cádiz, en el puerto de Santa María. Allí pasó muchos años. Su padre fue un conocido ingeniero malagueño que desarrolló pues varias patentes, ¿no?, relacionadas con la navegación aérea. Él llegó a establecer una línea de cepelines incluso entre Sevilla y Buenos Aires. Y Loring llevaba muchos años en estos temas. Él se había ordenado sacerdote en 1954, cuando tenía 33 años. Durante 25 años Iker fue el encargado de avivar ese misterio de la Sábana Santa en diferentes debates, en diferentes medios de comunicación. Él era considerado una autoridad mundial y había escrito incluso un libro sobre el tema. Había impartido numerosísimas charlas y, como te digo, participó en numerosos debates. Por ejemplo, este de la Sábana Santa fue un tema que tocó con Javier Sierra, nuestro compañero Javier Sierra, hace unos años en el programa El otro lado de la realidad. Fíjate. Vamos allá. La Sábana Santa se veneraba en la Iglesia desde mucho antes, pero claro, ahí no se veía gran cosa, unas manchas, no se veía poco. Pero cuando Segundo Pía saca la foto, resalta las manchas que había allí y sobre todo ve que es un negativo, pero ¿cómo va a ser un negativo que la fotografía se acaba de inventar en el siglo XIX? Y la sábana la tenemos desde la Edad Media. Usted, padre Loring, pese a todas las noticias que después salieron y que comentaremos, considera que la Sábana Santa es auténtica. Sin duda. Sin duda alguna. Sin duda. Bueno, no yo no soy nadie. Yo he asistido a 6 congresos científicos internacionales con una media de 500 científicos del mundo entero, y en todos estos congresos se ha demostrado que la sábana es auténtica, con científicos de la talla de Jackson Jumper de la NASA americana, o de Bucklin, un patólogo internacional, etcétera, etcétera. De inmediato vemos dos cosas, Diego: la vehemencia, la fuerza. Eso se tiene o no se tiene y ya está. Y no es impostado, no es
hay mucha más verdad. Hay quien dice que uno transmite lo que es, y punto. Se puede estar de acuerdo o no, pero qué potencia y qué argumentos. Y una vez más, Carmen, se repite, con muchos religiosos que eran bastante comedidos y que al ver la imagen, le ocurrió a mucha gente viendo la primera transmisión en el 78 de los exámenes de la Sábana Santa, muchos a través de televisores aún en blanco y negro, les impactó tanto la imagen de ese hombre de la Sábana Santa que su vida se transformó. Y ahí, sea lo que sea la Sábana Santa, hay un misterio enorme. Fue como una cosa también, no de pesadilla, al revés, colectiva, que les metió electricidad en el cuerpo para siempre, ¿no? Yo recuerdo cuando llevamos al padre Lorin al programa, que además era uno de esos sacerdotes que siempre te pegan un pellizco en la mejilla y te dan un buen porrazo al darte un abrazo, que te dan... Sí, pero es que esa fuerza que era vehemente transmite... en todo. Exactamente, esa fuerza que transmite hablando, la transmitía también al hacer sus emociones, al darte un abrazo, al darte un beso, al explicarte cómo era la Sábana Santa. Cuando yo hablaba con él, verdaderamente puede ser, pues claro que es Jesús, sí, así, pero tú lo dudas, y te lo decía así, y lo decía delante de las cámaras y te lo decía igualmente detrás. Tiene un estilo Santiago Vázquez también, salvando las distancias, pero en el lenguaje, no sé, es una escuela especial. Sí, la verdad que sí, que era una persona muy especial. También hablaba muy alto porque estaba muy sordo. No escuchaba casi nada, le tenías que hablar y él te decía, acércate más, hija, porque es que no te oigo nada. Pero esa vehemencia sí que se veía que aun siendo muy mayor la tenía, y tenía una fuerza, y además es que no paraba. Él siempre estaba haciendo cosas. No era de esos sacerdotes que se quedaban leyendo simplemente en su despacho. Siempre tenía algo que hacer y siempre estaba encantado cuando le invitábamos. Claro, la Sábana Santa fue un impacto como para mucha gente. Para los sacerdotes hay muchos grandes trabajos de miembros de la Iglesia que se quedan como con un electroshock cuando ocurre lo de la Sábana Santa, ¿no? Y que luego combaten enérgicamente todas las pruebas que supuestamente indican que la Sábana Santa tiene elementos para pensar por lo menos en un fraude para algunos, ¿no? Para otros no. Pero hay más elementos, Diego. Es que él no se cortaba. Y claro, la televisión, gloria y miseria de la televisión, es que enseguida que ve un personaje que tiene esa fuerza, no lo desaprovecha. No. Y más en tiempos de debates, ¿no? Sobre otros temas más profundos incluso. Sí, efectivamente, la fuerza esta que comentaba Carmen, además la mantuvo hasta hace muy poco. Yo recuerdo que, al menos yo, la última aparición en la que pude ver al padre Lorin fue hace no mucho tiempo. Él ya superaba los 90 años y seguía manteniendo esa fuerza impresionante en sus apariciones televisivas. Como decís, tampoco paraba. Él escribió muchísimos libros. Bueno, el más popular de ellos alcanzó 63 ediciones, Iker. 63 ediciones. 63 ediciones de su libro más vendido. Se superaron 1.300.000 ejemplares. En fin, era un hombre incombustible que, como dices, era, requerido habitualmente por diferentes debates y programas de televisión, y al que le gustaba hablar, por ejemplo, del demonio y del infierno. Pero escuchemos muy atentamente, porque él representaba una línea que no era lo convencional. Hablando del demonio, ¿se puede estar de acuerdo o no? Madre mía, a ver quién se ponía delante del padre Lorin a debatir. El diablo no es el mal, no, es persona, es una persona. Y cuando Jesucristo le dice a Pedro, cuando Pedro le quiere apartar de la cruz, aparte de mí, Satanás, es porque para Cristo el demonio es persona. Cuando dice San Juan que es un pecador, es porque es persona. Cuando Cristo llama el padre de la mentira, es porque es persona, no es el mal abstracto. O sea, creemos en el diablo, que existe, que es persona y que actúa en el mundo. Ya he hablado bastante. Un momento. Y no sé quién decía un momento, aquí estamos todos en la risa, pero no en la risa, por favor. Y el padre Lorin, que estará en algún lugar de las estrellas seguramente, también sonreirá porque nos conocía. Sí, porque además se reía de sí mismo. Claro, esa vehemencia tremenda, pero el que decía un momento, yo no sé quién era, pero desde luego que estoy seguro que no dijo ni mu y que le aplastó dialécticamente el padre Lorin, estoy convencido, ¿no? Vaya ejemplo, hablando del demonio, qué curioso, Clara, Javi, Carmen, como entidad personal, una creencia muy del románico, por cierto. No el mal, que el demonio es un tío, uno concreto. Más cosas, Diego, en este pequeño homenaje, con sonrisas como a él le gustaría, porque iba contracorriente brutal. Pero a mí, y yo lo digo, a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque me gustan las personas, equivocadas o no, me da lo mismo, que creen en lo que dicen y que no se ponen máscara ni son impostura. Y
les da igual incluso que su idea sea políticamente correcta o no. Cuando es incorrecta, me gustan más. Sí, y que tienen además esa capacidad de oratoria, ¿no? Que permite que su mensaje llegue de manera muy clara a las personas que lo están escuchando. Son grandes divulgadores, lo estamos viendo, y usan un lenguaje pues que es directo, es muy eficaz, es muy plano, es casi como un puñal, te diría. Él lleva hasta las últimas consecuencias sus creencias. Él además, fue muy coherente toda su vida con sus convicciones religiosas y tenía cosas clarísimas, y él lo decía así: hay cosas opinables, y lo que es. Vamos a escucharlo en este corte. Otra trifulca, ¿no? Sí, porque es absolutamente impresionante la vehemencia de sus argumentos. Escucha. Hay cosas opinables. 0 grados. ¿Es frío o es calor? Para un andaluz es frío. Para un noruego no es frío. Ahora, 2 y 2 son 4. Pi, 3, 14, 16. Agua, H2O. Punto. Es que yo me estanco porque digo que agua es H2O. No, agua es H2O, no es CLNA, ni NH3. Agua es H2O. Cuando yo creo que agua es H2O, no me estanco. Estoy en la verdad. Pero es que la creencia en el diablo no es algo que tan afirmativo, tan aseverativo como algo para el que tiene fe, sí. De verdad, gracias Padre Loring por momentos como este. Y por cierto, no entramos en la profundidad o no del argumento, hablamos en la forma expresiva, ¿no? Pero el pobre escéptico, quien fuera, que igual era un escéptico tipo, que me lo estoy imaginando, pero el Lemón es que no sabe ni qué decir, se trabuquea, trastabillea. Pero cuando uno enfrente tiene a alguien que habla así, está perdido. Le arrebatan, le pasa por encima, se convierte en adoquín de una carroza que le lleva. Y claro, en un debate, pues los escépticos, pues ¿qué iban a decir? Pues nada, una fuerza, se nos ha ido una fuerza. Me recuerda a Freixedo también en alguna forma. Sí, se puede estar de acuerdo o no, Diego, ¿verdad? Bueno, pero es gente que da puñetazos, hombre. Recordará inevitablemente, porque además los dos comparten su orden religiosa, ¿no? Los dos son jesuitas o pertenecieron a esa orden. La verdad es que el padre Loring era... Curiosamente, además, era un gran aficionado a la astronomía, pero en los debates televisivos... en los debates televisivos se le requería habitualmente para hablar de temas, como estamos viendo, relacionados con la religión, la sábana santa, el diablo, o incluso el supuesto milagro de la aparición, o lo que se veía en el ojo de ese famoso cuadro de la Virgen, señor, de Guadalupe. Tenemos también un corte... A ver quién era el guapo delante del padre Loring en un debate que decía que el milagro o el misterio de los ojos de la Virgen no era. No, estaba perdido. Es que estaba perdido y yo tendría miedo. O sea, yo directamente soy escéptico de estos tan atildados y me iría corriendo. ¿Le escuchamos? Sí, vamos allá. La cara que tiene el obispo Zumárraga en el ojo de la Virgen es la misma cara que tiene Fray Juan de Zumárraga en un retrato al óleo, y el mismo retrato al óleo que le hicieron en vida, que está hoy en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, la misma cara del retrato al óleo que le hacen en vida, la misma cara hoy, el microscopio lo encuentra en el ojo de la Virgen. Unos acordes de Túnel del Tiempo, homenaje al padre Loring, porque sabéis, amigos, lo más importante, con esta vehemencia, con estas risas, a su salud que nos echamos entre todos, que en el fondo es un brindis, porque lo hemos conocido, lo hemos tratado, ha sido parte de nuestra historia también, ¿no? Vehemente, entregado, un jesuita como otros muchos, el padre Pilón, o tantos otros investigadores de la Sábana Santa, que de la Sábana Santa pasaron al misterio de los ojos de Guadalupe. Es curioso, ¿no?, cómo Benítez también marcó el paso en estos aspectos, ¿no?, con diferentes investigaciones, y que creían en esa realidad. Es como el padre Amort, repito, si estará de acuerdo uno o no con ellos, pero me acuerdo a Amort diciéndonos, es que ya ni los curas creen en el diablo y yo sí creo. Bueno, pues me parece fantástico ir a contracorriente y mantenerse, enrocarse a veces si uno lo cree de verdad. El padre Loring es parte también de la iconografía, del misterio. ¿Con cuántos años nos ha dejado, Diego? Con 92, murió 92 años. Sí, murió el día de Navidad, e incluso el Ayuntamiento de Cádiz declaró 3 días de luto oficial porque era además hijo adoptivo de esa ciudad.
Qué bueno, Diego, qué gran repaso. Gracias, compañero, porque el padre Loring quizá es un personaje de segunda fila en el aspecto de la popularidad y pertenece, verdad clara, a esos Argumosa, a esa gente que tenía una fuerza. Lo recordábamos en la redacción, a Argumosa, a Germán de Argumosa. Yo a veces hablo creyendo que, claro, que gran parte del público joven tiene por qué saberlo, pero yo he coincidido, claro, ya uno es mayor, he coincidido en muchos programas con esta gente. Y podías dejarle hablar solo porque tenían un dominio escénico que es mucho más importante de lo que creemos. Ellos creían una verdad, podían equivocarse o no, pero sabían no solo de esa verdad, sino cómo llegar a cualquier público, y hablaban para cualquier persona, ojo. Ellos no hablaban para las élites, y entonces por eso el padre Loring vendió 1.300.000 ejemplares, porque hablaba con la rotundidad que se encuentra, por ejemplo, Javi o tantos otros cuando leemos a grandes autores y dices, este sabe mucho, sí, pero es que además sabe contarlo, y eso es maravilloso. En fin, se nos van personajes entrañables, ¿verdad? Y desde la nave le hacemos un homenaje que a mí me parece bonito. ¿Y sabéis por qué? Porque esto ya no se borra. Y esto en los tiempos de hoy quedará para siempre mientras dure la red y lo digital. Habrá siempre un momento, que es este momento, en el que este grupo de locos milenarios se han acordado de este sacerdote investigador. Diego Marañón, que te deseamos el mejor 2014, compañero. Igualmente. Y que siempre te lo digo y que sigan muchos años y que es un honor estar contigo. Un abrazo a los de la mesa y a los que están detrás. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Fermín, ponte. Agarra el cincho amarillo. Porque está pasando, bueno, algo muy gordo en las redes. El colapso es total con el tema de las pesadillas. No me extraña. Pero hay otra cosa que no es inocentada, es que es real, que está generando un sinfín de comentarios y me gusta mucho. Vamos a remarcarlo. Sí, en un lenguaje que no se oye, es fantástico, pero vamos a ver si podemos ahora. ¿Se puede, no se puede? ¿Se puede, no se puede? No, nos han vetado a Fermín, No te preocupes, Noel, tranquilo. Seguro que ha habido una especie de emisión fantasmagórica o emisión de números que ha bloqueado completamente a Fermín. Acaba de formarse un agujero negro. Agujero negro en el micrófono de Fermín. En el fondo, que en redes sociales ha habido un buen amigo, un seguidor habitual, que ha mandado un cuadro, una adoración de los reyes. Sí. Y por favor tenéis que verlo, ¿eh? Una adoración de Estamos los todos, reyes, ¿no? un tanto extraña. Estamos todos, ¿no? Pero nos ha parecido graciosísima, es buenísima. Hay muchos personajes y habíamos puesto en las diversas redes sociales pues el cuadro que ha hecho, su propia interpretación, para que nos dijeran si reconocen a todos los personajes que salen en ese cuadro. Y salen muchos. Es un pasatiempo para el buen milenario, ¿eh? Y mucha gente sí que los ha reconocido. A todos no. Y se preguntan algunos, ¿no está el doctor Cabrera? Hay caras misteriosas ahí. Sí. Bueno, la de Paco Pérez Avellán. No, y la de Paco Pérez Caballero y la de Paco Pérez es la Caballero auténtica escondida, cara de Belmez. Totalmente. Bueno, ya contaremos. Y Martín Loeches de Gigante también está muy bien, ¿eh? Sí, está Juan Villa. Venga, vamos allá. Hemos hablado de él. Gracias Mila, este amigo, ¿eh? Gracias por hacer cosas tan bonitas y que tanta ilusión nos hace. Milenio te responde, vamos allá. Hola, soy Alberto. En primer lugar, querría felicitarte por el programa. Siempre que puedo lo escucho. Y en segundo lugar, me gustaría hacerte una pregunta. Hace unos años, en el 2000 más o menos, apareció en unos foros un supuesto viajero del tiempo que se llamaba John Titor. He buscado información pero no he encontrado mucha. Me gustaría saber dónde puedo encontrar los mensajes originales o cualquier otro tipo de información. Muchas gracias. Un saludo para ti y para todos los oyentes. 3:50. John Titor, John Titor, viajero en el tiempo. Pues mira, yo voy a hacer un viaje en el tiempo. Diego Marañón, no te has marchado, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Iker? ¿Cuánto tiempo? Buenas noches. Feliz año, ¿qué tal? Feliz año, amigo. Cuéntanos. Brevísimo. John Titor, bueno, pues estamos ante uno de los grandes virales de la historia, sin duda el más influyente de la pasada década. Se dio a conocer como este amigo nos contaba a finales del año 2000. La verdad es que durante mucho tiempo dejó una serie de profecías, algunas relacionadas con un presidente de los Estados Unidos negro, por ejemplo, fue una de las más comentadas, otras que en teoría están por llegar, como una tercera guerra mundial. Esta leyenda de John Titor tuvo un gran aliado en el programa Coast to Coast, que es un clásico en Estados Unidos, pero también muchos detractores. Se investigó, hubo varios programas que le siguieron la pista, como Voyager, que es un programa italiano que a lo mejor te suena, Iker, claro, hombre, porque hace un tiempo además lo escuchamos, algún fragmento en nuestro zapping internacional del misterio. Bueno, lo que descubrieron es que apenas había huellas ni rastro en el pasado de cualquier John Titor o de fue el primer gran viajero del tiempo de la era de la red, ¿no?
Diego. También es un viajero en el tiempo, en la era pasando? de la red. Dios santo, ¿qué está pasando esta noche? O sea, de repente también han bloqueado a Diego Marañón. En fin, misterios de la noche. Pero como Diego es tan, de alguna forma, resumido en sus explicaciones, ha quedado clarísimo, ¿no? Un gran viral. Ahora, el misterio de esta noche, y no es inocentada, habrá que resolverlo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio Rubiales y soy de Cádiz. Y mi nombre va sobre el mayor suicidio, bueno, que yo tengo entendido, el mayor suicidio que ha habido en la historia, con más de 900 personas, entre adultos y niños. Quisiera saber todo lo que se sabe de eso, porque por lo visto fue un cura. Buenas noches y feliz año nuevo. Gracias. Buenas noches, amigo, y abrazos a toda la gente de Cádiz, que pasamos mucho por ahí y es que nos encanta. Es un sitio con mucho arte y maravilloso, pero claro, para contar todo lo que... Para contar todo lo que hizo Jim Jones entero. Necesitaríamos más de un programa entero. Pero por lo menos algo de última hora que se haya sabido... Nada, no, de última hora, ¿no? Lo que nos preguntaba era qué pasó, en realidad. Y lo que pasó es que Jim Jones fundó el Templo del Pueblo, que era una secta que cometió el mayor suicidio de la historia. 913 personas se quitaron la vida. Les dio una especie de mejunje con veneno para que se lo tomaran, para que lo ingirieran, y las imágenes dieron la vuelta al mundo, se publicaron incluso... No era un cura realmente, no, era una especie no era de predicador, era un predicador además de una secta aparte, digamos, ¿no? De una secta que además se dedicaba a hacer castigos muy muy crudos, entre ellos a los niños que se portaban mal, que estaban dentro de la secta, por ejemplo, los metía en un cubo y los bajaba al pozo y allí los tenía horas, incluso algunos de ellos permanecían noches enteras. A otras personas les hacía cortes en los brazos y luego echaba sal para que sintieran el dolor. Bueno, les sometía a todo tipo de pruebas tremendas hasta que por fin acabó con todas sus vidas. Mi nombre es Rodrigo Andújar y bueno, mi pregunta iba dedicada a que en uno de mis viajes a Las Hurdes, bueno, más bien a la zona de Salamanca, con frontera de Las Hurdes, en un sitio que se llama Las Batuecas o el convento de San Juan de la Cruz, hay una ruta que es la de las cabras pintadas. Entonces, si sigues esa ruta, te llevas hacia unas pinturas rupestres, donde, bueno, hay unas escenas de caza, y por arriba, bueno, pues vi una pintura extraña, un objeto así extraño, como en forma de disco, con una serie de ventanitas, parecen como ventanitas a los lados. Entonces, la leyenda que te explica lo que es la pintura, las pinturas que hay, el significado, bueno, pues no viene qué significado o qué significa ese objeto, y me gustaría saberlo. Si me lo podéis solucionar, pues os lo agradecería. Sobre el mundo rupestre de Las Hurdes, también para otro programa, como son todas las interesantes cuestiones que contáis. Resumiendo muchísimo, todas las Hurdes están llenas de petróglifos, en muchas aparecen dioses con esa especie de soles. Para algunos soles, para otros, los más racionalistas, escudos, aunque son previos incluso a los primeros escudos grabados, y hay quien piensa que son algo, símbolos relacionados con esas deidades de origen desconocido que marcaban puntos concretos de esa región extraña durante muchos siglos. Y en las Batuecas, junto a las cabras, están esas figuras. Hay varios trabajos impresionantes. Busca por petróglifos en Las Hurdes. Hay una doctora que hizo un trabajo increíble en los 80 y aparecen muchos incluso de doble sol, como con una barra lateral. Puede ser un carro, pero claro, son varios milenios, ¿no? En fin, es un misterio todavía por resolver, el de los petróglifos de Las Hurdes. Hola, me gustaría saber si sabéis algo sobre la vida actual del controvertido Salvador Ceicedo. Si vive en España, si da conferencias todavía, si sigue escribiendo libros o si por el contrario lleva una vida retirada. También se ha cambiado él de idea según han pasado los años con respecto a lo que pensaba y transmitía en sus libros sobre los supuestos dioses, es decir, que eran peligrosos, que nos mantuviéramos alejados de ellos, ya que no venían con buenas intenciones, y que para algunas de las innumerables razas que nos visitaban éramos simple y llanamente la granja humana. Un saludo y feliz año a todos. ¿Noticias de Salvador? Clara, ¿tienes? Yo hace tiempo que no hablo con él, pero sé vamos, que sacó un libro. Hasta donde sé está perfectamente vivía en Galicia, ¿no? Sí, otro Loring, otro Loring. Sí, otro Loring. Vehemente, y por cierto, yo tengo que decirlo, su último libro lo empecé a leer, Teomniología, y solo puedo decir que Freixedo no ha cambiado, que incide más en los dioses juguetones y medio malignos que nos han creado
y hace una especie de análisis sobre el mal en el mundo. Es sobrecogedor y tan directo como Loring, ¿eh? Así que yo en ese aspecto lo recomiendo. Me sorprendió Salvador Freixedo. Un día le dedicaremos un programa sin duda alguna. Y terminamos con esta música maravillosa, última vez que suena en el 2013, que para todos, ¿no? En general en este país ha sido un año complicado, pero seguro que vemos la luz, estamos todos convencidos, y esta música también es que va a haber que hacerlo global, pues cada noche la bendición de alguna forma es esta música que es buena energía para todo el mundo, para que pensemos en el milagro que es vivir y darle la justa importancia, ¿no? A ese milagro cotidiano, a ese regalo de cada día. A ver, Oliver nos pide bendiciones milenarias para su hija Carla, porque nació en Nochebuena. ¡Qué buen día! Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor. Mira, la nuestra pues, Nochevieja sí, y Carla pues, Nochebuena. Ahí está la música, porque vamos, yo creo que lo más bonito es compilarlo casi todo, ir leyéndolo, y que esta música sea la música que significa bendición milenaria. Javier, que nos quiere pedir también su propia bendición, porque ha cumplido 50 años y dice que es un buen momento para pedirnos la bendición milenaria, que nos escribió sobre un caso que había en el Hospital Santa Cristina y que ahora parece que se va de nuestro país a trabajar a otro, pero que nos lleva a nosotros. Así eso es bonito, ¿eh? Muchas personas que están yéndose de España y que nos dicen que nos llevan en los podcasts, ¿no? Y nos llena de alegría, sinceramente. Hay que dar también las gracias, Iker, que nos han hecho regalitos navideños. Xavier Baus, que rápido, como siempre nos manda unos turrones buenísimos, que mil gracias, que nos vamos a poner morados. Sí. Y María del Pilar Luengos, que también nos ha mandado pues un regalito para que... Un abrazo muy grande a todos. Para que pensemos en ella. Pues un abrazo, y además es muy seguidora. Bueno, pues nosotros somos seguidores de vuestro entusiasmo, de vuestras ganas. Ha sido un año en el que hemos intentado trabajar al máximo para seguir con nuestra misión. Noel, ha sido un placer. En el nombre de todos los que hacéis La Nave del Misterio, casi siempre en el Calero, y en muchas ocasiones nuestro compañero Jeremy Martínez. Un honor, compañeros. Gracias por este año. Feliz año. Fermín, feliz año. Feliz año, decir Fermín año. Fermín año no está mal la frase tampoco. Feliz año a Guillermo, a Diego, a Carlos Cala, a Javier Sierra, a toda la gente milenaria. A Santiago Camacho, hombre. Es verdad. Que está tocando la guitarra. Es verdad, no me acordaba. Nada. El Bruce Springsteen y Mark Knopfler del misterio. Rockero milenario. Un abrazo muy grande. Clara, gracias, y que hagamos muchísimas más noches de fantasía, imaginación y luz en este programa, aunque sea tratando lo oscuro a veces. Cuando queráis, y feliz año para todos y para los oyentes, por supuesto. Claro que sí. Javi, feliz año, muchas más aventuras. Feliz año y que nos sigan protegiendo los daimones. Exactamente, que la nave nodriza y la nave del misterio nos siga protegiendo, Carmen. Claro que sí, es lo que podemos pedir, es lo más bonito. Sí. Nosotros estaremos al pie del cañón todos estos días, tanto mañana, Cuarto Milenio no para, es verdad, la nave no descansamos sigue, nunca. Y vamos viajando ya, nos quedan pocos días hacia ese 2014 que espero que para todos sea muy, muy, muy feliz. Seguro que va a ser así. Un abrazo muy fuerte, gracias por este año. La nave continúa siempre en busca de la fantasía y la imaginación, y eso tan hermoso que en el fondo es el misterio. Gracias. Por orden de la autoridad, se procede al cumplimiento de la pena de muerte de Francisco Leona, apodado el curandero, Julio Hernández, alias el tonto, Agustina Rodríguez la bruja y Francisco Ortega, conocido por el moruno. Habiéndose confesado culpables de la muerte del niño Bernardo González Parra, los acusados serán ejecutados mediante garrote vil ante los pertinentes testigos. En Gádor, Partido Judicial de Almería, a 3 de septiembre de 1910. Así sea. El corbatín de la muerte está preparado en el descampado de la comandancia de la Guardia Civil. Todo está entre tinieblas. El sol aún no ilumina con fuerza. En ese ambiente fantasmagórico, 4 encapuchados permanecen sentados junto al muro de adobe, esperando que se acabe de alzar el garrote vil. A través de la máscara negra de tela, solo se ven los ojos de los reos. 3 los tienen cerrados. Saben que su suerte está echada y están casi inconscientes. Sin embargo, uno los mantiene abiertos, rojos, sanguinolentos,
en un gesto que espanta y que hace que incluso los verdugos no se atrevan a mirarle. Las manos huesudas y las uñas largas y negras le dan el aspecto de una alimaña. Los brazos son finos, con las venas abultadas a la vista. Por su cabeza, como una calavera envuelta en piel apergaminada, corren rápidos, muchos recuerdos. Hay en el espantoso suceso de Gador una cosa nueva hasta ahora en los fastos del crimen del universo entero. Ni la siniestra figura de Jack el Destripador puede compararse con la de estos desalmados, feroces, violentos y crueles verdugos, que un día cargaron con el fardo siniestro de un cuerpo infantil a través de las sierras inhóspitas, en una procesión horrible que pone espanto en el corazón. Aquella semana los periodistas como Arturo Jiménez, audaz reportero de El Popular de Almería, se quedaron sin adjetivos para calificar lo ocurrido. La gente tenía miedo. Se encerraba en sus casas y solo hablaba de los sacamantecas, de los arrancauntos y de que la vida de un niño costaba 3.000. Las balbuceantes palabras de Ortega se detuvieron ante la presencia de una vieja enlutada, con la cara arrugada y deforme. Portaba un candil en las manos, y entre aquella negrura aparecía la viva imagen de un ánima del purgatorio. Su nombre era Agustina, curandera y bruja. Hay que matar, y nosotros vamos a hacerlo para el conjuro. Y tiene que ser un niño pequeño. Padre nuestro que estás en los cielos. No puedo, eso no puedo. Padre nuestro que estás en los cielos. Tiene que ser un niño para abrirlo en canal con la luna llena. Calla tú, bruja de Satanás, que aquí se ha de hacer lo que yo diga. Tú ya sabes el trato, Moruno. Eso de que te coman los gusanos. Nosotros tu reino. Hay que beber la sangre. Y recuerda, tiene que ser un niño. ¿Qué demonios? Antes está la vida que Dios. Así que hágase tu voluntad, Leona. Aquí tienes el dinero. Era ya madrugada, y solo el candil de Agustina alumbraba el interior del cortijo San Patricio. El enfermo salió por la puerta blanco como la cera y echó a caminar por la sierra. Desde la ventana, el rostro desdentado de la bruja lo siguió hasta que se perdió tragado por la noche. Muy cerca de la llamada balsa de la Poza, un grupo de niños jugaba aquel atardecer, sin prestar atención al extraño individuo que se había ocultado en la maleza. Era Julio Hernández, retrasado y acusado de varias agresiones, un hombre gigantesco y brutal, muy cargado de hombros, siempre vestido con andrajos y que estaba dispuesto a cumplir el encargo que le habían dictado. Hola, señor. Hola. ¿Qué hace ahí? ¿Quieres jugar conmigo a buscar los nidos? Aquellas palabras fueron la perdición de Bernardo González Parra, de 10 años. Se había quedado mirando a los ojos grandes, como de bestia letargada, que relucían entre los matojos. Cuando se aproximó, impulsado por la curiosidad, ya no tuvo tiempo de reaccionar. Aquella imagen se iba a convertir en mito y causante del terror nocturno de muchas generaciones.
pero la pequeña mente de Julio Hernández no era consciente de ello. Tal y como le indicaron, recorrió kilómetros y kilómetros alejándose del pueblo para que nadie lo viese. A sus espaldas, un gran saco de tela con un niño moviéndose en su interior. Y con él, soportando el peso gracias a su corpachón jorobado, fue atravesando los montes y caminos de arena sin un solo árbol, hasta que la luna llena llenó el firmamento. Ya está aquí el niño, Leona. Ya está aquí el niño. Y es bien rollizo. Pues procedamos. No hay tiempo que perder. Yo me tengo que sentar. Me mareo. De verdad, Leona, que hay que hacer esto. Igual es mejor dejarlo. Solo un niño. A callar, cobarde. El ritual no se debe detener nunca. Yo tengo el poder. Y a mí debes obedecer. A no ser que quieras tener esta navaja en tus entrañas. La navaja se hundió en la axila del niño Bernardo, quien sobre la mesa de madera, casi inconsciente y sin ropa, creía que todas aquellas caras, todos aquellos monstruos, solo podían ser fruto de una pesadilla. La sangre poco a poco fue surgiendo en un chorro rojizo, y Agustina la fue cogiendo en un oxidado pozal, al tiempo que sus ojos se ponían en blanco y empezaba a pronunciar palabras en una lengua desconocida. Tienes que beberla caliente. Tienes que beberla ahora, caliente. Tienes que beberla caliente, según va saliendo del cuerpo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo ocurrido en el Córtico San Patricio sobrepasa cualquier crueldad anteriormente imaginada. Como en una pintura negra de Goya, el ritual más macabro se hizo realidad aquella noche en mitad de las sierras lunares de Gádor. El informe del forense, firmado el día que encontraron al niño destripado en un barranco, no dejaba lugar a duda. Hago constar que falta todo el peritoneo y remarco que el vientre se encontraba abierto, apareciendo intestinos y colon transversal desprovistos de epiplón y grasa. No cabe duda que se ha producido una maniobra cuidadosa de extracción de estas partes, con el fin de realizar una rudimentaria y horrible cocción para aplicarla como cataplasma, que fue colocada en el pecho del paciente Francisco Ortega, alias el Moruno. Mientras el resto de los condenados lloraba y se arrastraban por el suelo al ver de frente el garrote vil, Francisco Leona seguía pensativo, recordando cómo la Guardia Civil encontró el cadáver que fue escondido por Julio Hernández y pudo reconstruir los hechos, hallando en su cortijo las paredes llenas de símbolos y cruces invertidas, pintadas con sangre humana. Francisco Leona, antes de que el verdugo proceda, ¿quiere usted añadir algo? Digo que mi poder seguirá intacto en la otra vida. Los hombres de aquí no podéis comprenderlo, pero yo sé lo que soy, con quién tengo un acuerdo. Que nadie olvide que mi ritual curó a este hombre. Y si no fuera por el garrote vil, seguiría vivo. Dios santo, este loco no tiene remedio y solo merece la muerte. Procedan. No, señor. A la muerte con su guadaña se la va a encontrar usted dentro de muy poco. No lo olvide, señor juez. Vamos, verdugo. Le he dicho que proceda. Ya.
La sentencia se cumplió cuando se tenía previsto, justo cuando las campanadas tocaron las 6 de la madrugada. Unas horas más tarde, en la misma calle central del pueblo, el juez fue arrollado accidentalmente por el mismo carro que llevaba los 4 ataúdes, partiendo su cuerpo por la mitad, llenando de espanto a toda la vecindad. La gravedad del accidente acabó con la vida del juez. Atraídos por esta vieja historia, algunos curiosos se han acercado de noche hasta el solitario cortijo San Patricio, pues aún quedan las paredes y la vieja cocina donde todo ocurrió. Hay quien asegura que es imposible pasar más de 5 minutos allí, pues al aproximarse a los muros aún pueden percibirse ciertos sonidos, ruidos que espantan y que nadie debería escuchar jamás.